Paz amado, el Señor les bendiga. Gracias damos al Señor por estar reunidos una vez más a través de la radio y la predicadora. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, que el Señor les bendiga, los acompañe. Saludamos al pastor, a nuestro amado pastor que estuvo recién haciendo la primera hora del programa. El Señor bendiga su vida y a todos los hermanos de la congregación. El Señor les acompañe, amados, en este día. Gracias le doy al Señor por poder estar haciendo este programa, como siempre con la compañía de mi esposa y de mi hijo, así que gracias le damos al Señor por todo eso. Le invitamos a que usted pueda visitarnos los días miércoles y sábados a las 19 horas, hermano, y los días domingo a las 10 de la mañana, en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, amados. Esa es la dirección de la iglesia. También le invitamos a que usted pueda vernos los días lunes y los días viernes. Tenemos programa de radio, el pastor está de 9 a 10 de la mañana. Nosotros el día lunes estamos de 10 a 11 y el día viernes de 13 a 14 horas, amados. También le invitamos a que usted pueda ver las predicaciones, las reuniones a través de la página de YouTube, La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, y usted pueda suscribirse para que la palabra pueda correr, para que la palabra pueda llegar a su vida y pueda alcanzar a otros también y podamos ser así transformados por medio de esta palabra de gracia maravillosa, hermanos. También le invitamos a que usted pueda compartir con nosotros los días martes a las 20 horas las reuniones virtuales que tenemos a través de la página de Facebook, La Última Trompeta, Filial del Rey del Pino. La hacemos a través de Messenger y si usted quiere participar me puede mandar un mensaje a través del Facebook o a mi número de celular al 15 54 13 09 99, hermano. Gracias damos al Señor, hermanos amados. También queremos saludar a todos los hermanos que nos escuchan. El Señor bendiga. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, amados. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecido de poder estar, Señor, en comunión contigo, Señor, de poder ser guiados por ti, de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos fortalece, nos alienta, nos alimenta, Señor. En tu palabra está todo lo que necesitamos, Señor, para poder vivir esta vida, Señor, maravillosa que tú nos has dado en Cristo. Bendice a los hermanos, bendice nuestras vidas, Señor, para poder ser instrumento en tus manos, Señor, para edificación, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías y el libro de Esdras son dos libros en los cuales nosotros vamos a ver la edificación. Se ve ahí la edificación, cómo Dios quiere edificar, en este caso reedificar la ciudad de Jerusalén y todo lo que corresponde a lo que Dios había escogido, y Dios levanta hombres para eso. Como en este tiempo, Dios quiere edificar su cuerpo, quiere edificar su iglesia, y Dios levanta a aquellos que son necesarios para la edificación. Establece, como hablaba el pastor allí recién, establece los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y después trae a los hermanos, por medio de la predicación trae a los hermanos para que cada uno de ellos pueda llegar a ser una piedra viva, para la edificación del cuerpo de Cristo en la localidad. Y en cada localidad el Señor quiere establecer su cuerpo, su iglesia. Alabado sea su nombre. Así que gracias le damos al Señor. A mi esposa que nos salude en esta mañana. Así que gracias le damos al Señor, amados. Les saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor porque nos da un nuevo día de vida, que pudimos levantarnos, como siempre decimos, pudimos abrir nuestros ojos. Gracias al Señor por eso. Que esta sea una palabra de mucha bendición. Amén. Gracias le damos al Señor, amados. Y antes de entrar ahí en el libro de Nehemías, vamos a leer ahí en el libro de Efesios. Dice en el libro de Efesios, dice en el 1:22 vamos a leer: y sometió todas las cosas bajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Vio? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero dice, la cual es su cuerpo, la iglesia. ¿Vio? Fíjese. Y entonces nosotros vamos a ver acá a través de la figura la edificación. ¿Cómo se hace la edificación? ¿Cómo Dios escoge a aquellos que van a edificar?
Y entonces, fíjese que dice en el capítulo 2 del libro de Nehemías, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que ya estando el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Fíjese, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios, al Dios de los cielos. Fíjese, no se apresuró en contestar. Oró a Dios primero. Oró al Dios de los cielos, dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la casa de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que me sean dadas cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen hasta el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda de los bosques del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, de las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero lo oyó Sanballat horonita y Tobías el rey amonita, y se divulgó el extremo que viniesen algunos para procurar, dice que viniese alguno para procurar, pero oyéndolo, dice, Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó, ¿vio? Les disgustó, no le agradó el asunto. Le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Fíjese, pero hubo un sentir, hubo una inquietud en el corazón de este hombre, y Dios la puso allí. Dios la puso allí. Y dice que él nunca había estado triste delante del rey. Y cuántas veces hay quebranto de corazón en la vida de aquello que Dios pone delante del Señor, por causa de que hay un trabajo para hacer. Hay un trabajo para hacer, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces, y tal vez no se logra, no se está logrando. Hay muchos factores por los cuales no se logra, ¿no? Pero fíjese que él dice que nunca estuvo en esa condición delante del rey. Y yo interpreto acá que habla delante del Señor. ¿Vio? Y entonces dice, ¿qué cosa pide? Y yo lo que pido, él primero oró a Dios, no usó de su inteligencia humana, su sabiduría humana, sino que oró a Dios, buscó la voluntad de Dios. Y le pidió al rey que lo envíe para reedificar, para reedificar. Y bueno, y hoy nosotros miramos hacia nosotros mismos, miramos hacia nuestras congregaciones y vemos las situaciones en las que muchos estamos. Y Dios nos dio una tarea en este tiempo, sobre todo aquellos que nos presiden, dice la palabra del Señor, ¿no? Y es la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso leía al principio ahí en el libro de Efesios. Dice que la iglesia, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice, la cual es su cuerpo. Y el Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia hoy necesita un cuerpo. Necesita el cuerpo. Pero no solamente que Él necesita el cuerpo, nosotros necesitamos el cuerpo. Cada uno de nosotros necesitamos el cuerpo. ¿Por qué necesitamos el cuerpo? Porque en el cuerpo dice que todos los miembros bien concertados y unidos entre sí van creciendo. ¿Eso qué quiere decir? Y como decía un hermano hace muchos años, yo no sé lo que es el cuerpo de Cristo, pero yo sé que necesito a cada uno de mis hermanos. Yo necesito de mis hermanos, necesitamos cada uno de la vida de Dios que está en cada uno de nosotros, para alentarnos, para estimularnos, para sostenernos, todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Y en este hombre Dios había puesto un sentir, Dios había puesto un sentir. ¿Qué sentir había puesto? El sentir del corazón de Dios, edificar
reedificar Jerusalén. ¿Vio? Hoy pone Dios en el sentir de cada uno de sus siervos la edificación del cuerpo de Cristo. Y despierta aquello que son necesarios para la edificación. Lo despierta a usted, me despierta a mí y a cada uno de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la vida que hemos recibido. Él nos despierta para que podamos ser uno en la edificación. ¿Vio? Fíjese, porque eso fue lo que pasó con estos que estaban edificando. ¿Vio? Dice que Dios despertó el espíritu de aquellos que eran necesarios para la edificación. ¿Vio? Pero antes le hizo ver la situación en la que estaban. ¿Vio? Porque dice en el capítulo 2, versículo 11, dice, luego pues llegué a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, ¿vio? 3 días. Y eso podríamos ver que habla de nuestra crucifixión, nuestra muerte, nuestra sepultura y nuestra resurrección con Cristo. No podemos edificar si no es por medio de la nueva creación. ¿Vio? No podemos edificar si no es por medio de la nueva creación. No podemos edificar ni con la vieja creación ni con la carne, sino por medio del Espíritu y con la nueva vida. Fíjese. Entonces dice, luego pues... llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, dice. ¿Vio? Un momento de oscuridad, un momento de lucha terrible, seguramente. Me levanté de noche y yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que había puesto Dios en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura, dice, conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche, ¿vio? Por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Todo esto seguramente que tiene significado espiritual, pero si el Señor nos da, lo vamos a dar, hermano. Hasta la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas consumidas por el fuego. Fíjese, él estaba considerando, Dios le estaba llevando a considerar la situación en la que se encontraba la ciudad de Jerusalén. Fíjese, y Jerusalén significa fundamento de paz, ¿no? Fundamento de paz, fíjese. Y entonces dice, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Fíjese, ¿no? Sus puertas consumidas por el fuego. Fue tanta la situación que vino, la prueba que vino, ¿no? Que se ve que los consumió. Fue más que ellos, ¿no? Y entonces dice, y sus puertas consumidas por el fuego. Pasé luego por a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales, ¿vio? Y acá podríamos interpretar que habla de los hermanos crecidos, los oficiales, aquellos que están, que fueron capacitados por Dios para poder ser compañeros en la edificación. No sabían los oficiales dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije, ¿vio? Les hizo ver, Dios les hizo ver, ¿vio? Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, ¿vio? Y hay muchas veces vemos esta situación dentro de las congregaciones, dentro de nuestras propias vidas, ¿vio? Vemos el desánimo, ¿vio? Le dije, vosotros pues veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Vengamos, dice, y edifiquemos el muro, ¿vio? La protección. Primeramente tenía que ellos edificar la protección alrededor. Bueno, hoy Dios dice que Él es nuestro muro y nuestro antemuro, ¿vio? Él es nuestro vallado. Y nadie nos puede tocar si Dios no lo permite, ¿vio? Por eso nosotros tenemos que considerar a dónde estamos. ¿Estamos dentro del vallado o estamos afuera del vallado? ¿Vio? Él es nuestro vallado alrededor. Fíjese lo que le dijo Satanás a Dios acerca de Job. No lo puedo tocar, dice, porque tú lo tienes vallado. Tú lo tienes cercado, dice. ¿Vio? Y Dios hoy nos cercó a nosotros. ¿Dónde nos cercó? Nos cercó dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia. Ese es nuestro vallado, ¿vio?
Y cuando decimos un vallado, un cerco, decimos un espacio reducido. No, es amplio, porque nuestra libertad en Cristo es amplia, hermano. Nuestra libertad en Cristo es amplia. No para proveer para los deseos de la carne, sino para satisfacer el deseo del corazón del Señor. ¿Y cuál es el deseo del corazón del Señor? Su cuerpo, su iglesia. ¿Vio? Que podamos dar a conocer a través de estos vasos de barro la vida de Cristo. ¿Vio? Que Él se pueda dar a conocer a través de nosotros. Que el mundo pueda conocer el carácter de Dios manifestado en estos vasos de barro. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso. Y entonces dice de que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vení, dice. ¿Vio? Y les alentó, vení. Primeramente él fue alentado. ¿Cómo fue alentado? Dios le alentó, puso en su corazón un sentir, reedificar. ¿Vio? Y entonces dice, vení, dice, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Fíjese, en vergüenza. ¿Vio? Qué bárbaro, hermano. ¿Cuántas veces nosotros miramos a nuestras congregaciones y vemos situaciones similares, ¿no? Vemos tal vez desánimo en los hermanos, tal vez desánimo en nosotros mismos, en aquellos que sirven al Señor, en aquellos que presiden, ¿vio? Pero Dios nos alienta, ¿vio? Dios nos alienta, Dios viene con su mano poderosa y nos levanta, ¿vio? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. ¿Y cómo habrá sido buena sobre Nehemías? Y fíjese que cuando empieza el capítulo, el rey le dice a él, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Pues no estás enfermo? Pero acá está diciendo que la mano de Dios fue buena sobre él. ¿Y cómo habrá sido buena sobre él? Y Dios le habrá consolado. Dios le habrá fortalecido. Dios le habrá sustentado. Y lo mismo pasó con el apóstol Pablo, cuando vinieron hermanos, creo que eran de Acaya, y entonces él fue fortalecido, fue alentado porque él escuchó lo que Dios estaba haciendo en aquella ciudad, cómo los hermanos crecían en cuanto a la gracia de Dios. Fíjese. Entonces le dije, pues vosotros veis el mal en que estamos y que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, dice, y edifiquemos. Fíjese, tomo la delantera. Venid y edifiquemos. ¿Y cuándo tomó la delantera? Después de ser alentado. ¿Y quién le alentó? Le alentó el Señor. El Señor le levantó, lo fortaleció. Venid y edifiquemos, dice, el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Así le fortaleció el Señor. Así le fortaleció el Señor. La mano del Señor había sido buena sobre mí. Asimismo, todas las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos. Alabado sea el nombre del Señor. Levantémonos. Ahora ellos se unieron en un mismo sentir. En un mismo sentir. Fíjese, ¿cuál es el sentir? La edificación. La edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Ahora, ¿cómo nos esforzamos nosotros nuestras manos para el bien en este tiempo de gracia? Manteniéndonos firmes en lo que hemos aprendido. Manteniéndonos firmes en lo que hemos aprendido. Porque hemos aprendido del Señor a través de aquellos que nos instruyen. Entonces, viene la situación. Ahora vino la situación. ¿Y cuál fue la situación? La situación era que, dice, Jerusalén estaba desierta y sus puertas consumidas por el fuego, dice. Y a causa de lo que Nehemías vino y le introdujo al pueblo, por causa de lo que Dios había puesto en su corazón, entonces el pueblo tuvo ánimo para edificar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Pero siempre está el enemigo ahí, ¿ve? Siempre está el enemigo. Dice, pero cuando lo oyeron Sanbalá, Oronita y Tobía el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Se burlaron de nosotros. ¿Vio? Y así el diablo se burla de nosotros.
Satanás con aquellos que le siguen se burlan de nosotros. ¿Qué van a edificar? ¿Qué se va a lograr el cuerpo de Cristo ahí? No se va a lograr, se van a terminar dividiendo todo y se va a terminar disolviendo esa congregación. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra del Señor. Fíjese. Pero cuando oyeron Sanbalá, Oronita y Tobía el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Nos desprecian. ¿Quién nos desprecia? El mundo nos desprecia. El mundo nos desprecia. Satanás nos desprecia. Fíjese. Él está esperando, como dice ahí en el libro de Jeremías, dice, muchos esperan a ver si claudicamos. Si nos volvemos atrás de lo que Dios puso en nuestro corazón. ¿Qué puso Dios en nuestro corazón? El deseo y el anhelo de edificarle una casa para Él, sabiendo que el primero que edifica es Él. Porque dice la palabra del Señor que si no, Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que el primero que edifica es Él. Fíjese, alabado sea su nombre. Y fíjese cómo el Señor nos mostró, nos dio ejemplo, cómo edificó. Y Él a través del apóstol Pablo puso el fundamento. ¿Y qué fundamento puso? Puso a Jesucristo mismo como el fundamento. Y después dice, y otro edifica encima, y eso habla ya de los apóstoles, de la doctrina de los apóstoles y profetas, de los 5 ministerios. Pero después dice, pero cada uno de vosotros dice, mire cómo sobreedifica. Esta es una edificación que la hacemos entre todos, hermano. Todos estamos comprometidos en la edificación. Y lo primero que el Señor pone para que nosotros podamos lograr la edificación es el sentir, el mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? Que el Señor Jesucristo necesita un cuerpo. El Señor Jesucristo necesita un cuerpo para poder darse a conocer. Y ese cuerpo lo forman entre todos los hermanos que son parte de la congregación. Fíjese. Ese cuerpo lo forman entre todos los hermanos que son parte de la congregación. Por eso nadie es desechable en la congregación. No podemos desechar a nadie. No podemos desechar a nadie. Y entonces dice, pero cuando lo oyeron Sanbalá, Oronita, Tobía el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Aleluya, gloria a Dios. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Por qué? Porque la obra es de Él. La obra es de Él. Nosotros somos colaboradores nada más. La obra la hace el Señor. Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Fíjese. Por eso este es tiempo de levantarnos, hermano. Es tiempo de levantarnos. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 13. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en el capítulo 13, en el versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo, dice, que es ya hora de levantarnos del sueño. Fíjese, es hora de levantarnos del sueño. Hemos entrado en un dormitar, hemos entrado en una pasividad, ¿vio? Tal vez a causa de las situaciones, tal vez a causa de la carne, no lo sabemos, el Señor sabe. Pero dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Fíjese, la noche está avanzada, y eso habla del tiempo de la oscuridad de este mundo. Fíjese, cuando el mundo estaba en tiempo de mayor oscuridad, vino el Señor a salvar al pecador, a salvar al hombre. ¿Vio? Y ahora otra vez, fíjese que el Señor aparece en el tiempo de mayor oscuridad. ¿Por qué? Porque viene a traer luz. Y ahora en el tiempo de mayor oscuridad de este mundo, el Señor pone la iglesia, pone su cuerpo. Necesita su cuerpo. ¿Por qué necesita su cuerpo? Por lo que dice, antes de seguir leyendo ahí Romano, por lo que dice ahí en el libro de Efesios, fíjese. Alabado sea el nombre del Señor.
ahora lo perdí, hermano, el versículo. Donde dice la palabra que vosotros como luminares en el mundo, dice, resplandecéis, dice. Fíjese. Y entonces Dios pone a la iglesia, Dios pone su cuerpo, ¿para qué? Para que la vida de Dios resplandezca a través de ellos. Para que la vida de Dios resplandezca y alumbre en el lugar oscuro, como pasó con el Señor, cuando Él vino. Él vino a traer luz. Fíjese, Él vino a traer luz. En el medio de una generación que se encontraba en tanta oscuridad. En medio de una generación que se encontraba en tanta oscuridad. Y hoy Dios quiere alumbrar a este mundo a través de la iglesia, a través de su cuerpo, a través de la vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Vio? Y entonces, ¿qué nos lleva? ¿A dónde nos lleva el Señor? A que nos unamos, a que seamos uno con la cabeza primeramente y uno entre nosotros, para edificar un cuerpo, una iglesia gloriosa para el Señor. El Señor quiere darse a conocer, el Señor quiere manifestar la luz a este mundo que está en oscuridad, y lo va a hacer a través del cuerpo. ¿Vio? Fíjese. Entonces, es tiempo, dice la palabra del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. ¿Vio? Porque dice en el anterior versículo, y esto conociendo el tiempo, dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Dice la palabra del Señor. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, dice. Pero acá la palabra de Dios dice, es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Cómo nos levantamos del sueño? ¿Vio? Por medio del despertar. ¿Cómo nos despertamos? Y Dios nos despierta. ¿Cómo nos despierta Dios? A través de su palabra. ¿No? Nos dice ahí en el libro de Nehemías, dice, y Dios despertó el espíritu de aquello que era necesario para la edificación. Bueno, Dios hoy está despertando el espíritu de aquellos que son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia local, amado. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de su gracia. A través de su gracia lo hace el Señor. ¿Vio? Por eso, amado hermano, qué importante es la sensibilidad para con la palabra, la sensibilidad para con la voluntad de Dios. Fíjese, la sensibilidad para con Dios. ¿Vio? Es maravilloso que el Señor nos considere a nosotros en este último tiempo, ¿vio? Para poder ser colaboradores de Él en la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos considere a nosotros. Eso es maravilloso, hermano. Ser parte de aquello que el Señor usa para edificar un cuerpo, una iglesia gloriosa. Por eso dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gracias al Señor que muchos ya nos hemos vestido del Señor Jesucristo en cuanto a apropiarnos todo lo que el Señor nos dio. Y el Señor se va manifestando. Cuando el Señor se va manifestando, entonces la carne no tiene poder. Fíjese. Pero volviendo ahí al libro de Nehemías, fíjese que como el Señor nos trae a través de una figura, nos trae el sentir que hay en el corazón de Dios. Edificar su cuerpo, edificar su iglesia. ¿No? Y me gustó el versículo 18 del capítulo 2. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. ¿Y no fue la mano de Dios buena sobre nosotros? ¿No nos salvó el Señor? Dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No nos compró con su sangre preciosa. No nos dio un nuevo nacimiento. No nos dio la justificación, la redención, la salvación. Fíjese si la mano del Señor no fue buena sobre nosotros. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a amarle al Señor. Nos lleva a disponer nuestro corazón para satisfacer el deseo del corazón de Él. ¿Y cuál es el deseo del corazón del Señor? Una iglesia, un cuerpo, donde los miembros estén unidos. Donde los miembros estén unidos, donde los miembros tengan el mismo sentir, donde los miembros sigan la misma dirección que es enviada por la cabeza. Fíjese. Entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, fíjese el resultado. Este hombre fue alentado por Dios mismo. Y fíjese el resultado, dice.
Y entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Fíjese lo que dice en el libro de Esdras. Alabado sea el nombre del Señor. Otro que Dios usó para la edificación. En el capítulo 10. Aunque aquí nosotros vemos que fue a causa de un pecado, ¿no? Pero no sabemos. Eso el Señor sabe. Nosotros tenemos que considerarnos nosotros mismos. Y si no hay falta en nosotros que haya obstaculizado la edificación, entonces tranquilo, hermano. Entonces dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Fíjese, había un quebranto de corazón en todo el pueblo por la situación que estaba pasando. Y eso me hace acordar a que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, dice que hubo un gran quebrantamiento en su vida, en la vida de todo el pueblo. Y tal quebrantamiento fue que los llevó a ellos a clamar a Dios. Y Dios le oyó. Dios lo oyó y envió a su libertador. ¿Y quién dice que Dios no nos va a oír hoy a nosotros, a sus hijos? ¿Yo? Que Dios no nos va a oír a nosotros, a sus hijos, si Él es nuestro Padre. ¿Yo? Y dice la palabra del Señor que su oído está atento a las peticiones de sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Y se juntó a él muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanía, hijo de Jehiel, a los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues nosotros tomamos mujeres extranjeras de entre los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Fíjese, habían hecho pacto con las mujeres extranjeras, se habían casado con las mujeres extranjeras. ¿Vio? Por eso fíjese que la carne es astuta, hermano. La carne es astuta, la carne nos quiere hacer creer muchas veces que la capacidad para la edificación está en ella, y no está en ella. La capacidad está en la vida que hemos recibido. ¿Vio? La capacidad está en la vida que hemos recibido. Y entonces si pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de Israel, mas a pesar de esto, miren la misericordia del Señor. Y estamos leyendo el Antiguo Testamento, miren la misericordia del Señor. Mas a pesar de esto, dice, aún hay esperanza para Israel. Dice, ahora hagamos pues pacto con nuestro Dios, dice. ¿Vio? Acá ellos hacían pacto, pero hoy nosotros, el pacto lo hizo el Señor Jesucristo. Él derramó la sangre del nuevo pacto. Pero aún así el Señor nos lleva a nosotros que no tenemos que andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vio? Y entonces dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios y que despediremos a las mujeres y a los nacidos de ella. Habían tenido hijos con ella, fíjese. Y cuando nosotros nos relacionamos con la carne y tenemos muchas obras, pero el Señor dice que esas obras para Él son como trapo de inmundicia. ¿Vio? Y el Señor nos lleva a desechar todas esas cosas. ¿Vio? Por eso leíamos ahí en Romanos, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Fíjese cómo le llama Dios a las obras de la carne, las obras de las tinieblas. Desechemos pues las obras de las tinieblas, dice, y vistámonos las armas de la luz. ¿Vio? Fíjese, vistámonos las armas de la luz. Necesitamos de esto para poder edificar una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas y sin cosas semejantes. Fíjese qué maravilloso, hermano. Y entonces dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor. Ah, vino el consejo. ¿Y de dónde viene el consejo? El consejo viene de la palabra. ¿Y qué dice el consejo? No améis al mundo ni las cosas que en él hay. ¿Vio? ¿Qué dice el mundo? No andéis conforme a la carne, dice, porque si andáis conforme a la carne moriréis, dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice. Fíjese, vino el consejo de la palabra de Dios. Entonces dice, y lo nacido de ellos según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, de los que consideran la palabra del Señor. Y hágase conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ley, dice acá, ¿vio? Conforme a lo que Dios había establecido. Hágase conforme a lo que la palabra de Dios dice. ¿Vio? Y ellos no lo podían lograr porque estaban en una humanidad caída. Aunque dice que la despidieron ahí, ¿no? Pero ellos estaban en una humanidad caída. Nosotros tenemos la vida de Dios dentro de nosotros.
¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de esa vida, no por medio de la humanidad. Por medio de la humanidad nunca lo vamos a lograr, hermano. Nunca. Fíjese que nosotros hemos querido edificar nuestros hogares por medio de nuestra humanidad y no lo hemos logrado. ¿Cuánto más la iglesia? El cuerpo de Cristo. Nunca lo vamos a lograr por medio de nuestra humanidad. Sí por medio de la vida de Dios. Entonces dice, según el consejo de mi Señor, de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Y entonces le dijeron a Esdras, dice, levántate, dice, porque esta es tu obligación. ¿Vio? Y parece un poco fuerte esta palabra, levántate porque esta es tu obligación. Ese es el trabajo que Dios le había dado a Esdras. ¿Vio? Que Dios le había dado a Esdras. Hoy Dios levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento. Y el desánimo viene, hermano, viene para todos. Y entonces el Señor le habla a aquellos, dice, levántate, dice, porque esta es tu obligación, levántate, porque el Señor te ha dado una palabra poderosa, te ha dado una vida poderosa. Levántate, dice, porque esta es tu obligación. Ah, pero no termina ahí el versículo. No termina ahí el versículo, ¿vio? Levántate, le dice, al instrumento, ¿vio? Porque nosotros muchas veces miramos el instrumento y decimos, no, el instrumento no se desanima. El instrumento no flaquea. Y yo le pregunto a usted, usted hermano, como padre de familia, cuando hay cosas que no se logran en su hogar, ¿usted no se desanima? ¿Usted no se desalienta? Cuando usted tiene un sentir, un deseo en su corazón de cómo formar su hogar, de cómo criar a sus hijos, y usted ve que ellos van creciendo y se van distorsionando, cuando usted va creciendo y ellos se van saliendo del consejo, ¿usted no se desanima? Y si usted en lo humano, porque dice las cosas naturales se escribieron, dice, para que nosotros por medio de ellas consideremos y aprendamos las cosas espirituales. Y si usted se desanima, ¿cuánto más aquellos que fueron constituidos por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo? Cuando no se ve la realidad. ¿Vio? Pero fíjese, y le vuelvo a repetir, y estamos leyendo el Antiguo Testamento. ¿Vio? Pero dice, estas cosas fueron escritas, dice, estas cosas acontecieron y están escritas, dice, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Acá ellos no estaban cometiendo ningún error, estaban haciendo lo que el Señor les movió a hacer. ¿Qué les movió a hacer? Y le dijeron a Esdras, levántate, dice, levántate, Esdras. Dice, porque esta es tu obligación, esto es lo que el Señor te dio a ti. Este es tu deber. Dios te capacitó para esto. Pero también nos capacitó a nosotros, Esdras. No te hagas problema que Dios nos capacitó a nosotros también. No estás solo. ¿Vio? Levántate, porque esta es tu obligación. Nosotros estaremos contigo. Y nosotros estaremos contigo. Alabado sea su nombre. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate, mantente firme. ¿Vio? Mantente firme en lo que has recibido. ¿Vio? Yo estoy seguro en lo que he recibido, dijo el apóstol Pablo. Porque lo que yo recibí, dice, no me lo enseñó hombre, dice, sino que fue por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba seguro en lo que había recibido. ¿Vio? Entonces le dijeron a Esdras, levántate, dice, esta es tu obligación, dice. Nosotros estaremos contigo. Esfuérzate, ¿vio? Mantente firme en lo que has recibido. ¿Vio? Y pon mano a la obra. Fíjese el aliento que le dieron a aquel que Dios había constituido. Los mismos hermanos. Fíjese el aliento que le dieron. Entonces dice, se debilitó Esdras y deseó morir en ese lugar. No pasó eso, hermano. No se pasó eso. Dice, entonces se levantó Esdras. Se levantó, dice. Y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allí, dice, no comió pan ni bebió agua porque se había entristecido a causa del pecado del cautiverio. Pero después nosotros vemos, en el versículo 10 dice, y se levantó el sacerdote Esdras
y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así pecado sobre Israel. Ahora pues dad gloria a Dios y a vuestros padres, y haced su voluntad, y apartados del pueblo de las tierras, y dejad las mujeres extranjeras. Fíjese. Y bueno, usted puede seguir leyendo así, después, más adelante, que ellos la despidieron. ¿Vio? Y Dios bendijo a Israel. Ellos pudieron edificar. ¿Vio? Pudieron empezar a edificar, edificaron los muros y después empezaron a edificar el templo y después edificaron la ciudad y así. ¿Vio? Y así. ¿Y qué es algo que puede producir desánimo en nosotros? ¿Vio? Y que muchas veces vienen las situaciones. Y muchas veces estamos solos. Pero acá la palabra de Dios, fíjese que le dijeron a Esdras, levántate, dice, esta es tu obligación, nosotros estaremos contigo. ¿Vio? Y nosotros estaremos contigo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Todos juntos. Por eso, hermanos amados, dice la palabra del Señor, que Él nos introdujo no solamente al pastor, no solamente a los ministerios dentro del cuerpo de Cristo, nos introdujo a todos, por un mismo espíritu nos introdujo a todos dentro del mismo cuerpo. ¿Vio? ¿Y qué hacemos dentro del cuerpo? ¿Cómo logramos la edificación? ¿Vio? ¿Cómo se logra estas cosas? Y fíjese lo que dice en Hebreos 10:24 y 10:25, que lo leemos muchas veces. ¿Vio? Incluso hacemos carteles y los ponemos por todos lados, pero ¿entendemos lo que la palabra del Señor nos habla allí? ¿Entendemos lo que el Señor nos habla allí? En Hebreos capítulo 10, versículo 24 y versículo 25. Dice la palabra del Señor. En el 23 dice, mantengamos firme, dice, sin fluctuar, sin movernos. ¿Vio? Sin movernos. ¿De dónde? De lo que hemos creído, de lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido del Señor. Ahora si usted y yo lo hemos recibido de un hombre, entonces tenemos derecho a la duda, ¿vio? Y derecho a movernos. Pero si nosotros lo hemos comprobado en nuestra vida, hemos visto cómo la gracia de Dios obró en nuestras vidas y produjo una transformación de vida. No con eso que, como dijo el apóstol Pablo, no con eso decimos que ya lo hemos alcanzado todo, sino que nos extendemos hacia la meta. Pero si hemos comprobado que la transformación que se fue logrando en nuestras vidas fue a causa de lo que la palabra de Dios produjo en nosotros, entonces dice la palabra del Señor, mantengámonos firmes, dice. Eso nos dice a todos. Eso nos dice a todos. No solamente al pastor, no solamente a los ministros, a todos los hermanos nos dice. ¿Vio? Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin movernos. ¿Vio? Sin fluctuar. La misma palabra que le habla a los Efesios, para que ya no seáis niños fluctuantes, dice. ¿Vio? Llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, ¿vio? Llevados de aquí para allá. ¿Vio? Mantengámonos firmes, dice, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Hay una profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Dar a conocer a Dios a través de nuestras vidas. Dar a conocer a Dios. ¿Vio? Edificar un cuerpo para que el Señor Jesucristo se pueda dar a conocer a través de Él. Ahí está nuestra profesión. ¿Vio? Ahí está nuestra profesión. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Esa profesión nos da una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ser conformado a la imagen de Cristo. Ser la esposa de Cristo. Ser arrebatado cuando suene la trompeta. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fíjese, ¿dónde está nuestra seguridad? Que fiel es el que prometió. ¿Quién fue el que prometió? El que prometió fue el Señor. Y dice la palabra en el Antiguo Testamento, fíjese, dice, juró el Señor y no se arrepentirá, dice. ¿Vio? Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice. Juró el Señor, no se arrepentirá. Y acá la palabra del Señor dice, mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Fíjese que Abraham también le hizo una promesa, dice, y no pudiendo, dice, jurar por uno mayor, dice, juró por sí mismo. ¿Vio? Y el Señor no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Fíjese. Por eso el Señor nos alienta a través de su palabra. ¿Vio? Nos alienta a que nos mantengamos firmes en lo que hemos recibido.
A que nos levantemos, hermano. Nos levantemos todos juntos. A que seamos compañeros en la edificación. Seamos compañeros con aquel que Dios constituyó. Seamos compañeros entre nosotros. Para la edificación. Alabado sea el nombre del Señor. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice. Y nosotros habíamos hablado de esto, por mala costumbre. Porque esto no es una buena costumbre dejarnos de congregar. Fíjese, por costumbre, sino exhortándonos, alentándonos, estimulándonos. Tanto más, dice, cuando veáis que aquel día se acerca. Pero fíjese, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Y como decíamos al principio, nosotros pensamos, no, como son los hermanos que nos presiden, ellos no tienen lucha, ellos no tienen prueba, ellos no se desaniman. Pero nosotros vemos que Nehemías se desanimó. Y el Señor le fortaleció y le levantó. Esdras se desanimó y el Señor le fortaleció y le levantó. Y no solamente que lo levantó a otros con él. Levantó a otros con él. Y le dijeron a aquellos que fueron estimulados por el Señor, levántate, dice, porque esta es tu obligación. Alabado sea el nombre del Señor. Levántate porque esta es tu obligación. Y nosotros, dice, estaremos contigo. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Fíjese, el Señor nos alienta, hermano. Nos alienta en este tiempo a que podamos ser uno. A que podamos ser uno. El enemigo lo que aborrece es la unidad. Por eso él pone contención. Fíjese, él pone contención. Así como pone contención en el hogar entre el matrimonio, entre los hijos y los padres, así también pone contención en la iglesia, entre los hermanos, entre los que presiden, y así muchas veces. Pero nosotros, como muchas veces lo dijimos, no solamente tenemos que ver ir al enemigo, sino que lo tenemos que ver venir. Que el Señor bendiga sus vidas, amados hermanos. Que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Que esta palabra le haya alentado a ustedes. Que podamos ser compañeros en la edificación. Los unos con los otros y con aquellos que Dios puso para la edificación. Estamos para sostenernos los unos a los otros. Que el Señor bendiga, amados hermanos. Le invitamos a que usted pueda volver a escuchar esto y muchos otros programas en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y le invitamos al día martes a las 20 horas para que pueda acompañarnos en la reunión virtual a través de La Última Trompeta, Filiel Rey del Pino por Messenger. Comuníquese con nosotros a nuestro celular 15 54 13 09 99. Comuníquese con nosotros para poder introducirlo dentro de la reunión virtual y así poder tener comunión los unos con los otros. El Señor bendiga sus vidas, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y porque tú pones este sentir, Señor, de poder edificar, Señor, un cuerpo, una casa espiritual para ti, Señor amado. No solamente que pones el sentir, sino que nos capacitas, Señor. Bendice, Señor, a aquellos siervos, Señor, que tú has levantado, Señor, con esta tarea, y bendícenos, Señor, a aquellos que somos puestos al cuidado de ellos, Señor, para poder ser compañeros de ellos en esta edificación. Para no serle, Señor, de tropiezo o ocasión, Señor, de desánimo, Señor, en esta edificación, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.